poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar cómo quitar pasos para hacer menús completos, rápidos y deliciosos como este fideo seco al chipotle y unas tortitas de papa con flor de calabaza en 15 minutos. Soy la chef Yolo, bienvenidos a la cocina más rápida de México. Hoy cocinaremos dos platillos mexicanos llenos de sabor que harán felices a todos. Recuerda que para cocinar en 15 minutos solo tienes que poner en práctica los tips que te comparto. ¿Están listos? Entonces, que corra el cronómetro. Entonces, vamos a empezar con el primer platillo y ese va a ser los fideos al chipotle. ¡Uy, qué cosa tan rica! Son de mis favoritos. Y este platillo lleva chorizo, o sea que estos fideos tienen un gran sabor. Entonces, vamos a poner en una cacerola que yo ya tengo previamente calentando y le vamos a agregar chorizo. Y aquí mucha atención, si el chorizo que tienen ustedes en casa tiene suficiente grasa, no vamos a necesitar utilizar más, pero si es un chorizo que a lo mejor no viene muy húmedo, es decir, con suficiente grasa, pues entonces sí le vamos a tener que poner una manita. Y eso es agregándole un chorrito de aceite, pero solo un chorrito, no necesitamos más. La verdad es que nada más es para ayudarle a que empiece a freír. Si se fijan, este no necesita nada de ayudadita, ¿eh? Este tiene suficiente grasa. Ahora, hay unos que son muy grasosos y esos a lo mejor ahí sí requerimos retirarle esa grasa, pero en este no está pasando eso. Muy bien, voy a subir un poquito más el fuego porque ya se me bajó la temperatura. Entonces subo un poquito más y empiezo a freír. Y ahí lo voy a tener friendo hasta que se empiece a ver doradito. Cuando ustedes vean que ya se ve ligeramente dorado, más o menos como este todavía le falta un poquitito más que se vea ya doradito. Le vamos a agregar cebolla, que la tengo finamente picada, también tengo ajo finamente picado y yo creo que ya es momento de írselo agregando. Entonces agregamos cebolla, agregamos ajo, y vamos a empezar a freír ahí y que se empiece a citronar la cebolla, que tome color, que tome consistencia, que se vea suave y transparente. Y el chorizo sigue dorándose. Necesito que esté bien doradito para que entre el fideo. Ahora, para el fideo, mucha atención. El fideo que vamos a utilizar en esta ocasión es del número 0. Para los fideos secos se utilizan 3, el 0, el 1 y el 2. Cualquiera de esos 3 los encuentran en el supermercado y funcionan muy bien para hacer los fideos secos. Muy bien, este ya está brincando. Entonces este es momento de agregar los fideos. Entonces agregamos fideo. Y aquí mucha atención, control de temperaturas, porque los fideos al ser tan delgaditos se queman rapidísimo. Entonces aquí lo que voy a hacer es bajar la temperatura porque no la puedo controlar y no la puedo estar cuidando y me voy a ir a la licuadora, así que síganme de este lado porque ahora lo que vamos a hacer es la salsita que va a acompañar a nuestras tortitas de papa con flor de calabaza. Entonces en la licuadora vamos a agregar puré de tomate. Muy bien. Vamos a agregar también el caldo de pollo, que ya se me asentó aquí un poquito al fondo, pero no importa, lo agitamos y lo agregamos. Muy bien. Todo eso a la licuadora. Y ahora vamos a agregar un trocito de cebolla, un trocito de ajo, un toquecito de comino y, por supuesto, sal y pimienta. Los chiles guajillo, esos sin semillas, sin venas y previamente hidratados, y ahora sí, a moler. Y mientras se está moliendo mi salsa, voy a revisar cómo van los fideos, que van súper bien. Sí, bastante bien. Ya se ve doradito el fideo, ya se ve doradito el chorizo, está perfecto esto. Entonces aprovecho para agregar un poquito de aceite, pues para que cuando venga la salsa ya esté listo mi cacerola. Entonces aquí vamos a agregarle un poquito. Listo. Ahora sí, vámonos para acá y ya saben, cuando agregamos salsas, de golpe para que no brinque. Eso. Muy bien.
Eso ya no le agrego más nada porque ya le puse todos los condimentos, sal y pimienta, y entonces aquí vamos a tapar. Tengo una temperatura media y ahora sí, vámonos a los fideos. Los fideos ya están listísimos para recibir. Déjenme mover porque se me asienta el caldo. Agregamos caldo de pollo, puré de tomate y aquí vamos a agregar chilito chipotle de lata. Entonces, ya lo agregamos y por último lo que me falta es sazonar con un poquito de sal y poquito de pimienta. Muy bien. Esto lo vamos a mezclar muy bien, que se incorporen todos los ingredientes perfectamente y vamos a tapar, y aquí una temperatura igual media. Acuérdense que los fideos secos es hasta que se consuma la salsa por completo. Entonces tapamos. Queda y subimos un poquito la temperatura. ¿Se acuerdan que la había bajado? Bueno, pues ahora la subimos. Muy bien, ahora sí, vámonos a las tortitas. Para las tortitas tengo un as bajo la manga y en esta ocasión es el puré de papa. Pero antes de que yo empiece a formar todo esto, acuérdense que como yo traigo prisa, yo ya me empiezo a adelantar a las cosas. Entonces vamos a agregar suficiente aceite para que cubra toda la superficie del sartén y ahí lo vamos a dejar para que cuando las tortitas salgan estén listas. Entonces les decía que este es mi as bajo la manga. Entonces, en otra ocasión estaría yo pelando papas, cocinándolas, haciendo puré, pero no, en este caso no, porque estas cocinas son muy rápidas. Entonces, puré instantáneo. Vamos a agregar cebolla, ajo, muy bien, un poquito de cilantro, fécula de maíz, porque esto es lo que nos ayuda a que las tortitas se compacten y funcionen muy bien, y quesito rallado, queso panela, suficiente con eso. Muy bien. Y por supuesto va a llevar flor de calabaza y yo estoy súper emocionada con la flor de calabaza porque esta época es la época de lluvias, entonces por todos lados van a encontrar flor de calabaza. ¿Qué le tenemos que hacer a la flor? Quitar pistilo, quitar tallitos y las vamos a cortar en trocitos así. Digo, no tiene que ser perfecto, nada más las voy a hacer un poquito más chiquitas. En otras ocasiones estaríamos friendo la flor, pero no es necesario en esta ocasión. Entonces ya la tengo así, la ponemos aquí adentro. Muy bien. Y esto ya nada más nos falta ponerle un poquito de sal y un poquito de pimienta para sazonar. Y listo, vamos a empezar a mezclar. Esto lo vamos a dejar aquí, yo ya quiero quitar todo de la mesa. Muy bien, entonces necesitamos una palita y comenzamos a mezclar. Eso es, que se incorpore bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que tener en estas dos preparaciones que ya se están haciendo? O sea, los fideos secos y la salsa para estas tortitas, más o menos entre 5 y 8 minutos. La verdad es que no necesitan más. Entonces, son platillos que quedan perfecto para nuestro menú de 15 minutos. Entonces, continúo mezclando. Esto se tiene que incorporar perfectamente. Muy bien. Ahí está, ya casi lo logro. Muy bien. Esto lo tengo que probar en este momento porque ya una vez formadas las tortitas ya no las puedo sazonar. Entonces voy por una cucharita y probamos. Muy bien. No, efectivamente le falta un poquito de sal, más o menos así, y otro poquito de pimienta. ¿Por qué no? Muy bien. Entonces esto volvemos a mezclarlo y aquí lo que vamos a hacer es tener ya listo un plato con un poquito de pan molido, porque una vez formadas las tortitas, ahí las voy a llevar. Entonces saco mi siguiente as bajo la manga, que es una cuchara para helados. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores las utilizamos y les decía que esto es súper fácil para formar tortitas y además de que nos facilita formar las tortitas, nos las deja todas del mismo tamaño? Entonces tomamos más o menos una porción aquí y la ponemos directamente al pan molido. Tomo otra porción que me quede del mismo tamaño y la ponemos así. Entonces, lo que hacemos ya directamente aquí en el pan molido es cubrirlas con el pan molido y aquí mismo le vamos a ir dando formita. Entonces, ya que están cubiertas así, le vamos dando forma. Igual esta la cubrimos y le vamos dando forma de tortita. Eso es. Muy bien. Entonces, con este mismo pan molido, vámonos al aceite, hacemos una pruebita, ya hizo burbuja, entonces está perfecto para recibir a las dos primeras tortitas. Vamos a hacer esto.
Entonces tomamos la tortita de esta forma, aquí que en la mano le damos forma, más o menos así, y la llevamos al aceite, con mucho cuidado para que no se nos vayan a desbaratar. Igual, tomamos la segunda, le damos forma y la llevamos rápidamente para que todas me salgan al mismo tiempo al aceite. Y vamos a hacer una tercera más. Ponemos esto aquí, cubrimos con pan molido, le damos formita, la tomamos con las manos, volvemos a dar forma y la llevamos al aceite. Y ahí que se esté friendo, la temperatura está bajita porque acuérdense que el pan molido se fríe rapidísimo, entonces no queremos que se me vayan a dorar rápido. Entonces limpio mi área, como voy de tiempo, me queda poquito tiempo, ahí voy, pero tengo que limpiar porque no puedo dejar esto así. Entonces rápido, vamos a ver cómo va este fideo, lo vamos a pasar para acá abajo y muy bien. Vamos a ver cómo va este fideo. Este fideo todavía tiene un poquito, pero muy poquito de humedad. Entonces, ya le podemos bajar. Muy bien. Este ya está listo para formar. Nada más sí tengo que probarlo porque si le falta un poquito de sal y pimienta, este es el momento para agregárselo. Un poquito de sal, pero muy poquitito porque si no me paso. Y un poquito de pimienta, esto lo mezclamos y ya está, pero súper listo. Entonces ya tengo bajita la temperatura, vamos a revisar cómo van las tortitas y me está ganando el tiempo. Gracias, tortitas. Cómo me hacen sufrir a mí las tortitas, de verdad. Muy bien, vamos a ver si esto está doradito. Sí, ya está doradito, entonces ya le podemos dar la vuelta. Ahí está. Perfecto, muy bien. Entonces aquí mucho cuidado, acuérdense de la temperatura. Voy a bajar un poquito. Y ahora sí, ya tengo que empezar a montar. Entonces voy a empezar a montar los fideos. Y para eso voy a necesitar un arito. Para que se vea más bonita nuestra presentación, vamos a necesitar también una cuchara. Córrele yolo. Y vamos a tomar los fideos, los vamos a poner al centro, de esta forma. Estos tubitos los venden ahí donde están las cosas de repostería y si no también los tubos de PVC funcionan súper bien, ¿eh? Esto hay que aplastarlo para que no se nos vaya a deshacer. Bien aplastadito y cuidado que está caliente el tubo. Entonces lo quitamos y ya tengo formado esto. Entonces de este lado pongo los fideos y los fideos van acompañados de un poquito de crema y de un poquito de queso. Entonces podemos poner esto, un poquito de crema aquí arriba, más o menos así, y salpicar con un poquito de queso aquí arriba. ¿Cómo voy de tiempo? Ay, mamá, me quedan 2 minutos y algo. Y todavía tengo que montar las tortitas, que por cierto no sé cómo van. A ver cómo van las tortitas. Muy bien. Vamos a ver. Tortitas, empiecense a dorar. ¡Oh! No se han dorado. ¿Saben qué? Si volvemos a subir un poquito el fuego. Esto ya lo podemos retirar de aquí. Vamos a ver cómo va el sazón de la salsa. Porque esta la sazonamos al principio, pero tenemos que rectificar sazón. Entonces, no me quiero quemar. Otro poquito de sal y pimienta. ¿Dónde quedó mi sal y pimienta? Acá está. Otro poquito de sal y pimienta. Ponemos, ahí está. Esto lo vamos a mezclar bien. Y vuelvo a revisar las tortitas. Por favor, tortitas, digan que ya. No, le está faltando un poquitito, pero bueno, puedo ir poniendo, por ejemplo, la salsa y así ya la voy avanzando. Entonces necesito cucharón. Este ya quedó, ya rectifiqué sazón, sal, pimienta. Y no vamos a bañar las tortitas, sino vamos a poner como en forma de espejo la salsita en toda la superficie del plato. Y que cubra bien, que se vea cubierto por completo todo el plato. Entonces, ahí está. Lo ponemos de este lado. Y vamos otra vez a ver las tortitas, a ver cómo van. ¿Cuánto me queda? Híjole, me queda un minuto y estas tortitas no quieren. Vamos a subir, venga, vamos a subir. Mientras puedo ir aprovechando porque esto lleva un poquito de aguacate, entonces se lo vamos poniendo a los fideos secos, al chipotle, se lo vamos a poner arriba y voy aprovechando para ir avanzando.
Muy bien, de esta forma. Ahí está. Yo creo que un poquito más de aguacate, no me quiero ver tímida. ¿Cómo voy? Ay, me queda súper poquitito. Entonces, a ver, estas tortitas ya tienen que estar bien doraditas. Sí, ahora sí, ya están bien doraditas. Entonces las ponemos en papel absorbente. Muy bien. Ahí está, para que le restemos toda la humedad que tiene, o exceso, mejor dicho, de aceite. La ponemos acá y le vamos a dar una ayudadita. Ay, corre Yolo. Y la vamos a poner aquí, al centro. Entonces las ponemos de este lado. 1, 2, 3. Salpicamos con un poquito de granitos de elote por todos lados. Y por último, unas hojitas de pasote frito. Y tan. ¡Lo logré! Gracias. Misión cumplida. Me encanta que me hayas acompañado. Preparamos cosas deliciosas y en tiempo récord. La próxima semana vendré con otro menú mexicano que se va a poner buenísimo. Si te interesa algún otro, escríbeme en los comentarios qué menú te gustaría cocinar express. Hasta el siguiente reto en la cocina. Adiós.